Inicia Entre Líneas 9 AM, el programa de abogados de la organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Cántenme un bambuco de esos que llegan al alma. Muy buenos días, le damos la bienvenida una vez más a una nueva emisión de 9:30 AM de Entre Líneas 9:30 AM, el programa que hacemos todos los domingos de 7 a 8 de la mañana y el programa de la organización de Manzano y Manzano Abogados. Doctor, muy buenos días, qué linda canción acaba de escoger para esta mañana, justamente y a propósito de nuestra independencia. Cumplimos ayer 208 años, aquí me corregirán, 208 años de independencia. Doctor Marco Manzano, muy buenos días y bienvenido. Bueno, muy buenos días, Sandra, muy buenos días, nuestro amigo Quique, allá en el control. Sin él no podríamos estar aquí hablando en directo. Y claro que sí, con Garzón y Collazos, pues qué bueno que nos recuerden de que somos colombianos, justamente ayer en el Día de la Independencia. Y también pues para decir que seguimos en el modo Tour Francia, Jorge, Sandra, porque nuestros corredores, pues a pesar que ya les han cogido más distancia y se alejan más de las posibilidades de lograr ese primer lugar, pues hay que decir que Ega Bernal está pues a 3 minutos en el puesto cuarto y ahora es gregario pues nada más ni nada menos de que Gerald Thomas, ¿no? Que está a 2 minutos 02 segundos. También Rigoberto Urán, pues seguramente va a hacer un buen papel en el día de hoy. Hoy también es montaña. Está a 4 minutos 24 segundos en el puesto séptimo. Y Nairo Quintana, que lamentablemente ayer sí le fue mal. Parece que la contrarreloj le hizo mucho daño. Está ahora en el puesto número 14 a 7 minutos y 19 segundos. Y bueno, Sergio Luis Henao, el otro corredor que nos queda en el puesto, si no estoy mal, en el puesto 36 a 42 minutos 35 segundos. Qué distancia tan grande, ¿o no, Jorgito? No, pues lo que pasa es que como tiene cada uno su función allí, pero el trabajo, no más de montarse uno en una bicicleta y subir un puente de estos aquí de Bogotá, y ellos que tienen que recorrer 4.500 kilómetros en este tour, eso es ir 2 veces ida y vuelta a Cartagena, eso es terrible. Háganme el favor, ¿no? Y los que hemos montado en bicicleta sabemos lo que es eso y sobre todo lo que es la cuesta, lo que son esos premios de montaña. Esperemos que en el día de hoy se recuperen. Y de pronto, ¿por qué no decirlo con Ega Bernal y de pronto con Rigoberto Urán? Asusten al líder en este momento que está muy fuerte, es una sorpresa. Alain Philippe, el francés, pues bueno, ojalá todo se nos dé. Pues sí, muy buenos días entonces para todos los que nos están escuchando y seguimos adelante. Hoy, 29 de julio de 2019, tenemos muchos temas para Entre Líneas 9:30 AM. Así que vamos a una pausa muy cortita y ya regresamos. Atención. Conforme a la circular 34 del 2012,
FECODE orientó al Magisterio a iniciar las reclamaciones del reconocimiento y pago de la retroactividad en las cesantías con la organización Manzano y Manzano Limitada. Para aquellos docentes nombrados en propiedad por los departamentos, municipios o distritos que ingresaron entre el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996 y actualmente les están cancelando los intereses a las cesantías. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Atención. Si usted estuvo vinculado antes del 26 de junio del 2003, sin importar la modalidad de su vinculación, y si fue o es docente provisional o docente del decreto 1278 de 2002 y sus tiempos de servicio con el Estado suman 20 años o más, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación a los 20 años de servicio y 55 años de edad, a gozar de compatibilidad con salario y pensión y a que le incluyan en su pensión todos los factores salariales con el 75% del último año. Consúltenos sin ningún costo. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Acontecer sindical. 7:07 de la mañana en esta nueva misión de Entre Líneas 930 AM contamos con la presencia de nuestro director, el doctor Marco Manzano, y también con la presencia del doctor Sergio Manzano Macías. Pero también nos acompaña el profesor Jorge Cortés, ya lo hemos tenido en varias emisiones de nuestro programa. Él es el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, mejor conocida como la CUT. Profesor, bienvenido nuevamente a su casa, a Entre Líneas 930 AM. Gracias, muy amable. Un saludo para la mesa que hoy nos acompaña y a mi tocayo Quique, allá en el máster. Así es. Pues profesor, hoy se va a tratar un tema muy, muy especial a propósito de los 200 años de la independencia de nuestro país, y nos vas a hablar de la concepción indígena sobre la independencia de Colombia. Qué tema tan bonito, profesor, y pues a los oyentes muy atentos y pendientes porque vamos a hacer como una especie de recuento histórico de toda nuestra historia de la independencia, profesor. Bueno, yo quiero retomar un documento de un historiador muy conocido por nosotros, sindicalista, hoy vive en Medellín, se llama Jaime Celis Arroyave, muy conocido en el mundo sindical porque fue un hombre muy luchador, ya retirado del sindicalismo, pero que tiene un periódico que se llama Toné, un precursor de la concepción de la libertad en América. Toné es un indígena luchador del Valle de Aburrá, no, del Valle del río... del pueblo donde él vive, es bueno, ahora me acordaré. Pero bueno, este espacio, entonces Jaime tiene ese boletín Toné,
Es su número 106 y es la edición de julio de 2019. Vida, Madre Tierra, Bien Común y Paz. Bueno, aquí lo que Jaime en su escrito señala es precisamente lo que usted titula, la concepción indígena sobre la independencia. Y él señala que en América la lucha por la independencia, la libertad y la soberanía no se inicia con los hijos de los españoles que quisieron tomar el poder aquí porque se sentían mal con el imperio español que los dirigía, pero no les dejaba tomar decisiones. Él dice que aquí la lucha... Perdón, profesor, esa es la historia que todos conocemos. Esa es la historia que todos conocemos, correcto. Sí. Pero Jaime entonces plantea que aquí la lucha se inicia el 12 de octubre de 1492, en el mismo momento en que los pueblos indígenas son asaltados por los ejércitos españoles. Y entonces plantea que efectivamente que hay que avanzar en una concepción que los indígenas tenían y que es necesario mirarla. Y es la concepción política de los indígenas que nos permitirá encontrar un aspecto que por su trascendencia e importancia nos dará las luces verdaderas para luchar hacia allá por la independencia. Es nada más y nada menos que la historia que nos muestra es que se luchaba por el bien común. Ellos no tenían secretos ni cosas individuales, sino existía el bien común. Entonces él dice que estos pueblos deben luchar precisamente por garantizar el bien común, que es lo que hoy no se garantiza. Hoy le garantizan y celebran con bombos y platillos es Odebrecht, el Grupo Aval, etcétera. Ellos sí, el Grupo Éxito, sacan en los periódicos que viva la independencia. ¿La independencia de quién? Porque pasamos del imperio español a otro imperio, al inglés, al francés, Estados Unidos, etc. Pero veamos, el 20 de julio de 1810 se decía era, viva el rey, muera el mal gobierno. O sea, aceptaban estos señores el imperio español que nos saqueaba nuestros recursos naturales. Y lo único que criticaban era el mal gobierno. Hoy estamos parecidos. Hoy mucha gente tiene el sueño americano en la cabeza. Viva el rey, que es Trump. Viva el rey. Pero para nuestro caso concreto, el mal gobierno es lo que criticamos. Hoy a Duque, anterior Santos, después Pastrana, Gaviria, en fin. Pero lo que no entendemos nosotros es que esos gobiernos obedecen al imperio americano, al imperio alemán, al imperio francés, al imperio inglés, que son los que imponen las políticas para poder seguir haciendo lo que desde 1492 vienen haciendo los imperios, saqueando nuestros recursos e imponiéndonos una concepción eurocristiana y que se ha prolongado hasta nuestros días. Digamos que ese es en esencia lo que plantea el compañero Jaime Celis en su documento. Nuestra verdadera independencia llegará cuando logremos la plena defensa de la vida, la plena defensa de la madre tierra y desarrollemos el bien común, fundamentos de la concepción política indígena construida colectivamente durante miles de años de acuerdo a la realidad americana. ¿Cómo es? Bueno, sí, interesante, Jorgito, porque con esta conmemoración de los 200 años de nuestra independencia, pues inclusive hoy en día, como tú señalabas, por el avance, hay algunos WhatsApp que han llegado o en las redes sociales que se dicen, sí, estamos celebrando los 200 años de nuestra independencia, donde quedamos libres. Y hoy en día somos libres, entonces, para votar por quienes nos van a robar. Entonces, todo eso hace ver cómo una cosa es la historia oficial y cómo otra es la historia real. Inclusive tú recuerdas que años atrás unos historiadores de esos que son juiciosos comenzaron a analizar cómo es que ha venido desarrollando nuestra historia acá en nuestro país y que es muy diferente a la que nos enseñaron por allá cuando estábamos en el bachillerato y que era una historia que teníamos que aprender de memoria. Hoy en día no.
Es una historia que tenemos que profundizar, tenemos que investigar y que es lo que prácticamente señala cuáles son las raíces de nuestros problemas, de nuestros problemas, los de hoy en día, tanto los problemas políticos, tanto como los problemas sociales. Hoy en día, por ejemplo, si bien es cierto, hace tantos años atrás mataban indígenas, hoy en día están matando son a nuestros líderes sociales, están matando son a nuestros líderes sindicales, y por eso me imagino que tú también nos traerás un mensaje de esa gran marcha que va a haber ahora el 26 de julio. Sí, Jorgito, cuenta. Sí, claro. No, por supuesto. Ayer, por ejemplo, en el Parlamento se dio una cosa que nunca se había dado en Colombia, y es que los sectores alternativos, los que se separaron de las mafias que se unieron para llevar al poder a Duque, para poder seguir implementando el desarrollo del narcotráfico, de los paramilitares, de la guerra, porque es que eso deja mucha plata, la guerra deja mucha plata. Entonces, todos esos sectores que se unieron para poder llevar al poder al actual presidente de la República, todas esas mafias que se unieron, ayer se vieron sorprendidos porque el sector alternativo sacó las fotos de los asesinados en Colombia y el sector alternativo dijo: no más asesinatos en Colombia de líderes sociales, paremos esta guerra. Y bueno, eso es histórico. Y bueno, la Central Unitaria de Trabajadores... Perdón, Jorgito, sí, te interrumpo. Y además, el expresidente de ese Senado, Ernesto Macías, hizo su última jugada, una jugada sucia contra la oposición, porque sabemos que la oposición, con el nuevo estatuto a la oposición, tienen derecho a una réplica de 20 minutos por el discurso que dio ayer el presidente de la República. Y desafortunadamente para Macías se le quedó abierto el micrófono en el día de ayer y se escuchó cuando comenzó a tramar que para que no pudiera ser escuchada la oposición, que lo hizo el senador Jorge Robledo en nombre de los partidos de oposición. Se escuchó cuando dijo: no, es que tenemos que, tranquilo, no se preocupen, palabra más, palabra menos, ahora mando la comisión, que es la que tiene que encargarse de llevar al presidente de la República, porque tú sabes, hay un pasillo para ir allá al Palacio de Nariño, al antiguo Palacio Nari, donde efectivamente se logró que toda la plenaria, por así decirlo, claro, diferente a la oposición, hiciera un desorden impresionante. Le tocó a Jorge Robledo, el senador, hacer un llamado al mismo presidente del Senado, que afortunadamente dejó de ser presidente del Senado, Ernesto Macías, para decirle que por favor hicieran silencio, y él lo único que hizo, con el descaro que lo caracteriza, es que le dijo: no se le olvide que están corriendo ya los 20 minutos. Entonces, hasta ese descaro tienen para que la oposición no se presente a dar sus puntos de vista sobre un discurso del presidente de la República. Y acuerda también, Jorgito, que frente a eso, Macías no es ningún familiar mío. Afortunadamente, lo dejamos claro. No. Ni primo ni nada, ¿no es cierto, Sandrita? Ya hicimos estudio de ADN. Conozco a ustedes. Pero es que también sobre Macías, antes de eso, se le ocurrió hacer algo que hasta ahora se le ocurre solamente a él en su ignorancia. Es que hacer una placa a una persona que está viva, cuando hay prohibición expresa por la ley que a los que están vivos no se les pueden hacer monumentos ni placa, pero se le ocurrió hacer una placa a un gran amigo de él. ¿Ustedes recuerdan cuál es? El Innombrable. No, eso es, no diga que es el Innombrable. El Innombrable es el de la película ese de Harry Potter. Este hay que decirlo con nombre propio. Álvaro Uribe Vélez. Bueno. Punto. Álvaro Uribe Vélez. Cosas que ocurren en este país. 300, bueno, está la democracia, ¿no? 300 investigaciones y no ha pasado nada. Oiga, y mire cómo son las cosas, Jorgito, esto que estás hablando de manera tan importante. Asesinada una dirigente política en Santander. Yamile Guerra, abogada bumanguesa que defendía el páramo de Santurbán, acaba de ser asesinada. No puede ser. Más de 750 asesinatos, y se atreven a decir que ha disminuido el número de asesinatos en Colombia. Por esa razón, la Central Unitaria de Trabajadores, la Federación Colombiana de Educadores y todos los sindicatos, todas las organizaciones sociales democráticas, todos, estamos convocando para el 26 de julio una gran marcha en todos los parques de las ciudades colombianas a las 5 de la tarde.
una marcha que rechaza el asesinato y clama por la paz de Colombia. No más asesinatos de líderes sociales, ni de trabajadores sindicalizados, ni de sectores comunales. Eso es lo que estamos invitando para el 26 de julio a las 5 de la tarde en todo el país. Y además nos van a acompañar en más de 200 países del mundo con acciones frente a las embajadas. Esa es una información pues que nos han dado desde la Central Sindical Internacional. Sí, y de todas formas, como tú acabas de decirlo, va a ser una gran marcha en todo el país. Este 26 de julio de 2019 por la defensa de la vida y la paz. No más asesinatos a los líderes sociales, a los líderes sindicales, a los líderes políticos y una defensa férrea por la paz y no a la guerra. La consigna, y nos llega acá con la invitación: rompamos la indiferencia con un grito solidario contra el asesinato de líderes y lideresas sociales y sindicales. Invitan: colectivo, defendamos la paz, sectores políticos, sociales, sectores gremiales, sindicales, entre ellos la CUT, sectores académicos, artistas. Ustedes han visto cómo los artistas se han venido pronunciando últimamente y lo están haciendo a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales y, en fin, de la sociedad colombiana. Un dato que tú señalabas ahora: efectivamente van más de 700 asesinatos, pero hay un dato importante que señala Indepaz. Desde el año 2016 hasta el año 2020, de mayo del 2019, han sido asesinados 702 líderes sociales y defensores de derechos humanos y 135 exguerrilleros de las FARC que estaban en proceso de reincorporación. Por otra parte, el movimiento sindical, desde la firma del acuerdo de paz, se han registrado 489 violaciones a la vida, la libertad y la integridad contra sindicalistas, entre ellas 66 homicidios. O sea, hay más que razones para poder, y es una obligación, podríamos decirlo, de todos los sectores democráticos, sindicales, los que aman la paz y los que no quieren la guerra, para que salgamos ese 26 en todos los municipios del país. Unos, como tú señalas, a las 5 de la tarde en determinados sitios, y otros lo van a hacer durante el día, pero todo mundo a manifestarse contra este flagelo que está atentando contra nuestra democracia y que solamente favorece a los que aman la guerra, a los que viven del negocio de la guerra y a los que no quieren la paz en este país. Sergio. Bueno, yo les pediría que hagáramos un pequeño corte, porque va a ser bien importante nuestro siguiente invitado. Acontecer político. 7:23 de la mañana, se encuentra en la línea Emiro Arias Bueno. Él es candidato por firmas a la gobernación del departamento de Santander y su eslogan, numeral, es con la gente, numeral, Santander no se rinde. Doctor Sergio. Bueno, Emiro, pues con los muy buenos días, gracias por esta entrevista, por este tiempo que nos vas a dar, y lamentando muchísimo que Santander y obviamente toda Colombia, Bucaramanga, se levante con esta noticia, con el asesinato de la compañera de la abogada bumanguesa Yamile Guerra. Pero bueno, estos micrófonos son tuyos, Emiro, porque sí queremos estar dándole los micrófonos, precisamente el espacio, a aquellas propuestas alternativas que están precisamente en contra de todo esto que está pasando en el país. Bueno, doctor Sergio, le agradezco mucho la oportunidad. Saludo a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de este importante programa que fundamentalmente llega a los espacios del magisterio de todo el país. Y como ustedes lo dicen, lamentamos mucho lo que ha sucedido en el día de ayer. Una luchadora política y social como era Yamile Guerra fue asesinada, como vienen siendo asesinados y como lo señalaban ustedes ahorita en las cifras que están dando en el país. Una política sistemática, dirigida en una cosa que debe llamarle la atención hoy al país, y que el 26 de julio, por supuesto, debemos abordar todos en una sola voz y en un solo esfuerzo para tratar de mostrarle al país que aquí también hay un país
que le duelen esos muertos. Estamos en eso. Bien. Estamos en eso. Emiro, es con la gente Santander no se rinde. Yo vi que tú estás metido en las calles todos los días hablando con la gente, todos los días haciendo una campaña de recolección de firmas. Cuéntanos qué significa eso, hacia dónde quieres llevar ese eslogan y esa campaña por la gobernación de Santander. Bueno, hemos entendido que la dificultad que hoy atraviesa el país también parte del hecho que los partidos políticos están en crisis, en una crisis profunda, absolutamente todos los partidos tradicionales y los partidos alternativos han asumido unas discusiones que no corresponden a las realidades del país, y esas discusiones impiden que se miren realmente y se traten y se debatan los problemas que aquejan a los colombianos y en especial a los santanderianos, en el caso de nuestra región. Santander no se rinde es un poco lo que nosotros hemos sido como región, como ciudadanos. Históricamente nosotros hemos hecho unos aportes muy importantes a la independencia del país y al desarrollo económico de nuestro país, y eso para nosotros es muy significativo, y es con la gente, tiene que ver con eso, fundamentalmente porque la gente está hastiada. Hace un par de meses, 2 encuestas fundamentales de Pulso País y de Gallup demostraron que el 80% de los colombianos no quieren absolutamente nada con los partidos políticos ni con los políticos, y nosotros, entendiendo esa realidad, pues nos hemos abstraído un poco y hemos decidido hacer nuestra candidatura por firmas que ya terminamos de recolectar. Estamos ya en más de 110,000 firmas. Hoy tenemos una dificultad, que también se lo quiero señalar y que ustedes lo conozcan, para que vean cómo es el escenario de la democracia en el país. A los grupos significativos como nosotros nos han exigido una póliza de garantía para poder inscribir la candidatura. Digamos que ese tema no es un tema relevante, porque la póliza en el caso nuestro vale cerca de 10 millones de pesos. Pero la fiduciaria, la previsora, nos exige también, más allá de la póliza, nos exige un CDT por cerca de 100 millones de pesos para garantizar la póliza. Una cosa que desnaturaliza todo el sistema de aseguramiento y que adicionalmente a eso impide que los grupos significativos de ciudadanos puedan participar de los escenarios políticos, en contra de todo lo presupuesto por la Corte Constitucional en una sentencia que es la sentencia T-117 del 14 de marzo del 2016. Pero estamos en esa pelea, doctor Sergio, y vamos a continuar en la calle, como lo estamos haciendo, en el contacto ciudadano, escuchando a los ciudadanos fundamentalmente y aprendiendo de ellos. Y creemos que es con la gente porque no hay otra posibilidad. El año pasado, el país tuvo la gran satisfacción de encontrar una nueva ciudadanía cuando casi 12 millones de personas salieron a votar la consulta anticorrupción sin que mediara absolutamente ningún partido político, sin que hubiesen transporte, sin que hubiesen lechonas, sin que hubiese absolutamente nada que motivara a la gente más allá que la derrota absoluta de la corrupción. En Santander tuvimos 650,000 votos, lo que representa el 65% de la elección de un gobernador, y estamos convencidos plenamente que si esos ciudadanos, que si esas personas se mantienen incólumes en la decisión de derrotar a la corrupción, no nos va a ser difícil el 27 de octubre ganar la gobernación de Santander. Bueno, Emiro, pues yo te conozco desde hace varios años, sí, no tantos como quisiéramos, seguramente. Sin embargo, contémosle a nuestros oyentes quién es Emiro Arias Bueno, porque yo lo conozco en todos los roles: esposo, padre, profesor, líder del tema de Santurbán. Pero contémosle un poco a nuestros oyentes quién es Emiro Arias Bueno, qué pueden esperar los santanderianos, los bumangueses, todos aquellos municipios certificados y no certificados de Santander con Emiro Arias Bueno. Desde los 15 años estoy en las luchas sociales, doctor Sergio. He sido un luchador social toda la vida, un líder político, siempre, digamos, del lado correcto, como dicen ahora, el lado correcto de la historia. Y hemos emprendido esas batallas desde muy jóvenes. Aquí en la región llevamos más de 10 años en la defensa del páramo de Santurbán. Hace 10 años invitamos a la primera marcha, solamente salieron 200 personas, pero eso nos motivó para seguir dándole a conocer a la gente que aquí había un páramo que había que defender, que habían unas condiciones que amenazaban la existencia del líquido vital para la vida, que es el agua, y seguimos insistiendo en eso,
en muchas y muchas marchas que fueron acumulando gente y que logramos motivar en la última marcha a más de 100.000 personas. También hicimos parte del comité de impulso de la consulta anticorrupción. Hemos estado en muchas batallas políticas, en muchas luchas sociales, al lado de los trabajadores, al lado de la gente que reclama un Estado moderno, un Estado que esté al servicio de los ciudadanos, no un Estado al servicio de ciertos sectores minoritarios del país. Esa es mi historia. Soy economista, soy magíster en ciencia política y en estos momentos me desempeño como profesor universitario desde hace 3 años. Estoy dedicado a la docencia universitaria en la Facultad de Derecho de una universidad de aquí de la región, y esa es más o menos mi hoja de vida, lucha social y permanente toda la vida. Emiro Arias, cuéntanos dentro de tu programa, ¿cuál sería aquel punto que pueda uno decir, esto es lo que va a mover a todo el pueblo allá en Santander para que vote por esta candidatura? ¿Cuál sería? Bueno, tenemos 2 cosas centrales. La primera es la reactivación del aparato productivo regional, doctor Ceci. Aquí Santander ha sido marginado del desarrollo productivo a partir del siglo XVIII, cuando nos dividen a Santander en 2 regiones, el norte y sur, cuando nos atraviesan la guerra de los 1000 días. Santander es la primera potencia comercial, económica del país. Aquí nació la industria, aquí nació el desarrollo, aquí estaban todos los consulados de los países más importantes de Europa y fuimos siendo desagregados de ese desarrollo. Hoy tenemos cerca de 100.000 desempleados en todo el departamento y la estrategia nuestra, por supuesto, que tiene que ver con la reactivación del aparato productivo a través de los emprendimientos, a través de sentarnos con sectores empresariales, a través de sentarnos con los sectores de trabajadores, con los sindicatos y concertar de manera decidida la inversión de recursos públicos en la reactivación del aparato productivo. Defender el empleo hoy es una prioridad del departamento. Y segundo, en la defensa del aparato productivo tenemos que también solucionar una cosa que nos está transversalizando, que es la inseguridad. Tenemos unos niveles de inseguridad de manera absurda, disparados, cosas que en el área metropolitana de Bucaramanga y en las cabeceras de provincia no se veían y que hoy impiden también que las posibilidades de desarrollar alguna actividad de manera tranquila o de proponer cosas muy audaces, por ejemplo, en los temas de movilidad, lo impidan. Nosotros estamos planteándole a la gente de las ciudades del área metropolitana que se bajen de los carros y que utilicemos la bicicleta o que en su defecto, en las distancias tan cortas que tenemos en nuestras ciudades, caminemos. Pero no le podemos proponer eso a la gente mientras la gente salga a la calle y sea asaltada, sea atracada, tenga la zozobra de que va a ser en cualquier momento emboscada por un delincuente y ponga en riesgo su vida y sus pertenencias. Mientras no resolvamos eso, nosotros no vamos a avanzar de manera decidida en cosas muy puntuales que pueden solucionarnos cosas también muy puntuales de manera muy audaz. Entonces son 2 elementos centrales: el restablecimiento y la recuperación del aparato productivo para generar empleo y para generar riqueza, de manera que se distribuya en la riqueza muy puntual. Y segundo, recuperar la seguridad, entendiendo la seguridad como una causa estructural del Estado y de la sociedad, pero que mientras resolvemos esas causas que generan la inseguridad, lo que tenemos es que impedir que la delincuencia acorrale a los ciudadanos y les impida desarrollar sus actividades de manera normal y tranquila. Agradecemos a Emiro Arias Bueno, eres candidato por firmas a la gobernación del departamento de Santander, por estar con nosotros en Entre Líneas 930 AM y recuerde que esos micrófonos son suyos. Queremos contarle también a nuestra audiencia que el día de hoy tendremos los micrófonos abiertos para solucionar problemas, preguntas e inquietudes y nos pueden llamar y nos pueden contactar al 616-0226. Lo repetimos, 616-0226. Y que recuerden también nuestras redes sociales, en Twitter, @abogadosOMM, en Facebook, nuestro perfil Abogados OMM Limitada, o nuestra fanpage también en Facebook, Organización Manzano y Manzano Limitada, o pueden enviar su consulta vía mensaje de texto al WhatsApp 310-341-5497. 310-341-5497.
Bueno, Jorgito, estábamos entonces también profundizando sobre la marcha del 26 de julio, pero también estábamos hablando de lo que sucedió ayer en el Congreso de la República y entre esos proyectos que tenían las bancadas para presentar, se presentaron dos proyectos contra la corrupción. Vamos a ver entonces si en esta oportunidad ese proyecto por medio del cual se adoptan medidas en materia penal en contra de la corrupción, en esta oportunidad sí tiene salida, porque ustedes recordarán que el proyecto que se estaba discutiendo se hundió. El anterior se hundió porque el Senado, si bien es cierto, lo aprobó, lo envió a la última hora, luego se hundió en la Cámara por cualquier cantidad de excusas, como los impedimentos, las mismas dilaciones que hubo, la inasistencia, la falta de quórum, y que en esa oportunidad el presidente Duque no envió el mensaje de urgencia. ¿Y esperando qué? Creemos nosotros que no envió el mensaje de urgencia porque estaba esperando la llegada de Andrés Felipe Arias. Como ya llegó, entonces ahora sí podemos presentar un proyecto anticorrupción, porque si se hubiera aprobado ese proyecto en las sesiones pasadas, seguramente le había tocado que haberse ido a Andrés Felipe Arias a la cárcel y no a una guarnición, porque justamente uno de los puntos de ese proyecto en contra de la corrupción era o es el que no se le debe dar la casa por cárcel a los corruptos de cuello blanco. Entonces, en esta oportunidad sí. Es decir, creemos que lo que se está nuevamente ventilando es lo que ya habíamos dicho aquí, cuando en la consulta popular anticorrupción se lograron 11.674.951 votos. Se necesitaban 12.140.342 votos. Es decir, que por 465.391 votos no se hizo un mandato obligatorio para que el Congreso de la República aprobara lo que allí se hubiera podido aprobar si se hubiera logrado esos 12 millones. Como no se logró, pues ya todos sabemos, el presidente muy hábilmente, la bancada de gobierno muy hábilmente dijeron, es que ahora sí vamos a presentar proyectos anticorrupción. El mismo presidente convocó a los partidos políticos, a la oposición, a todo mundo para que en el Senado, en el Congreso de la República se presentaran esas leyes anticorrupción, que efectivamente se presentaron muchas, pero todas se hundieron, incluido ese proyecto de ley por medio del cual se estaban adoptando medidas en materia penal en contra de la corrupción. Y ahora, claro, como llegan las elecciones regionales, pues aparecen como los abanderados que luchan contra la corrupción. Cuando creemos que ese elemento, solamente ese, el de Andrés Felipe Arias, da un sabor muy agridulce, porque ya que lo dijimos, ¿cómo así que no se va para la cárcel como lo ordenó el juez de medidas? Bueno, pero ahí tenemos que hacer también una aclaración, porque en eso la Corte Suprema de Justicia, escuchando el clamor popular, escuchando también lo que estaba sucediendo con ese caso de DMG, que ese sí lo extraditaron, le dieron todas las cámaras posibles y sí lo mandaron para un centro de reclusión, pues la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, ordenó desde el pasado viernes 12 de julio el traslado de Andrés Felipe Arias a la cárcel La Picota de Bogotá y no a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, donde fue enviado inicialmente el exministro de Agricultura, porque el auto que legaliza la captura y libró la boleta de excarcelación número 50 a la cárcel La Picota, mediante oficio 375 al IMPEC, oficio número 376 al Grupo de Investigaciones Internacional OCN Interpol y oficio 377 a la DIJÍN. Esto también para decir, fue por la presión
también popular, fue por la presión que se ejerció a nivel político, a nivel de las organizaciones sindicales, en las que no se podía seguir presentando este tipo de dádivas a los delincuentes de cuello blanco, que como lo dije la vez pasada, que yo decía que es que Andrés Felipe Arias criminal, ok, listo, ya no vamos a decirle así porque si no de pronto se ofende, vamos a decir que es un pequeño delincuente ya condenado con más de 7 oportunidades que perdió con acciones de tutela, fiscalía, procuraduría, Corte Suprema de Justicia, trámite de extradición y no ha tenido doble instancia, pobrecito, solo ha tenido 7 instancias. Pero es que hay una cosa, yo creo que esto de la corrupción, pues los proyectos que no tramitan, o sea, la consulta que se pierde, porque eso se pierde porque hubo personas interesadas en que se perdiera. Hubo los sectores políticos que ya mencioné anteriormente, que se unieron, todos esos corruptos para elegir al actual presidente de la República. Llamaron a no votar la consulta. Claro, eso tiene una trascendencia. Es que si en el país se mantiene la guerra, esa es una manera de ocultar la corrupción y ellos pueden seguir robando. Es así de concreto. Miren que mientras se da un año de más o menos mucha tranquilidad del proceso de paz, aparece verdaderamente el problema más grave que tiene Colombia, y es que Colombia se la están robando el grupo Sarmiento Angulo, todos los grupos hoy, los 4 grupos que se constituyen y que manejan el país, conjuntamente con los sectores políticos tradicionales, con todos ellos. Entonces, esa es una razón para que ellos actúen así. Pareciera un chiste que ahora metieran las leyes que quieren que se tramiten, cuando nosotros desde los sectores alternativos propusimos era una cosa para que fuera de facto, de hecho, que se combatiera la corrupción y los salarios de los senadores y bueno, en fin, pero es eso, ¿no? Yo creo que es que la corrupción a ellos, la guerra a ellos les favorece y por eso prima la guerra en un estado superior y después la corrupción. La corrupción es una manera de jugar a ganar unos votos. Sí, mira, eso es interesante tenerlo en cuenta porque es que con el proyecto que se va a presentar y que ya se conoce como proyecto de ley Andrés Felipe Arias, que crea la doble instancia con retroactividad, es nada más ni nada menos que es un proyecto de ley para una sola persona, porque es del partido de gobierno, porque es el afecto al expresidente Uribe, pero además de eso abre la puerta a todos los condenados por parapolítica y condenados de cuello blanco que por alguna razón no tuvieron la doble instancia, incluido aquellos delitos conocidos como el del proceso 8000 y las grandes demandas que en el evento que esto salga adelante contra el Estado, que en últimas seremos nosotros los que pagamos de nuestro bolsillo. Entonces es bueno tener en cuenta que el por qué nosotros venimos insistiendo que no tiene por qué darse una ley de doble instancia con retroactividad, porque es que no olviden que la doble instancia ya existe para los aforados, pero no con retroactividad. Si se plantea que con retroactividad, pues se van a dar muchas cosas y muy graves en este país. Antes del comentario de la pregunta, Sandrita, yo no me puedo ir sin este comentario, Marco y Jorge y Sandrita. Indignados los colombianos por el 1.400.000 y pico de pesos que le subieron a los senadores y representantes, pero no se indignaron cuando no salieron a votar la consulta anticorrupción. ¿Sí o no, Chiqui? Así es. Sandrita, ya tenemos contacto con oyentes. Ya tenemos contacto, sí, así es. 7:43 de la mañana, ya por acá tenemos un primer mensaje a través de WhatsApp y es de la profesora Gloria Cecilia Acosta Cárdenas, docente activa de 57 años de edad y quiere pedir el siguiente favor para contestarle la siguiente pregunta. Ella dice que trabajó en el municipio desde el 3 de marzo de 1987 con decreto número 0011 y luego fue nombrada por el departamento el día 30 de mayo de 1992 con decreto 0091. La pregunta que ella hace es si tiene derecho a pensión de gracia. Ella nos escribe desde el municipio
De Ubalá. De Ubalá. Bien, bueno, pues un saludo obviamente a toda la gente de Ubalá y a la profe Gloria Cecilia Acosta. Mi profe, usted fue nombrada el 3 de marzo de 1987. Ya lo hemos dicho en varios programas, lo volvemos a repetir. El requisito sin el cual se otorga la pensión de gracia es haber trabajado por lo menos un día en educación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980. No es posible, si no tiene ese requisito, la obtención de la pensión de gracia. Así que lamentablemente, mi profe, no hay que, como se dice, lanzar falsas expectativas. Lo que sigue ya es que usted puede solicitar su pensión de jubilación a los 55 años de edad, 20 años de servicio. Bueno, sigamos con nuestro tema. Responder las siguientes preguntas para poder aclarar lo que estamos analizando. ¿Es cierto que Andrés Felipe Arias es inocente? ¿Es cierto que la condena impuesta a Andrés Felipe Arias obedece a una persecución política? O en otros términos, ¿que es un fallo político? Queremos sobre esto decir algunas cosas porque digamos que es el caballito de batalla del Centro Democrático. Esas dos preguntas, uno, que es inocente, y dos, que el fallo es político. Hay que recordar que el procurador del caso, Alejandro Ordóñez Maldonado, que fue procurador del 2009 al 2016. Y de su mismo grupo. De su mismo grupo hoy en día. Además, en ese entonces era del Partido Conservador, y así lo decía él, soy profundamente católico. Se le describe como un férreo defensor de los valores cristianos y tradicionales de la familia, nombrado embajador de Colombia ante la OEA por el presidente Iván Duque. ¿Será este uno de los personajes que persigue políticamente a Andrés Felipe Arias y a Centro Democrático? Mediante fallo del 19 de julio del 2011, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado dijo: lo encuentro culpable y lo destituyó e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos. Dice que hubo omisiones en el trámite de los convenios firmados con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola IICA, o sea, IICA, encargado de ejecutar el programa Agroingreso Seguro. En otros términos, ¿qué hubo con ese proceso? Malversación de fondos y contratación indebida. Ahora bien, viene el fiscal del caso, Vivian Morales Hoyos, que fue fiscal del 2011 al 6 de marzo del 2012. Profesa una religión cristiana evangélica desde 1979 a la actualidad. Nombrada embajadora de Colombia ante el gobierno de Francia por el presidente Iván Duque. Viene otra pregunta. ¿La fiscal de ese entonces se fijó en que tenía que perseguir políticamente a Andrés Felipe Arias? Y señaló desde ese entonces una persecución política a Álvaro Uribe y al Centro Democrático. No, porque mediante fallo del 21 de julio del 2011, o más bien mediante acusación del 21 de julio del 2011, le imputó los delitos de peculado en favor de terceros y la firma de contratos sin cumplir los requisitos legales. Eso fue lo que dijo la fiscal de ese entonces. Vemos que aquí hay dos personas o dos personajes que son amantes de la paz, seguramente. Tiene unos valores profundamente católicos, la otra profundamente cristianos y es evangélica, que aman la familia y que no tienen por qué odiar a nadie, ni siquiera desde el punto de vista personal, ni mucho menos político. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante sentencia del 16 de julio del 2014, con 9 magistrados, no es 1 ni 2 ni 3, con 9 magistrados, declararon al doctor Andrés Felipe Arias Leiva penalmente responsable como autor de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, cometidas ambas en concurso homogéneo y heterogéneo por las cuales se le acusó. ¿Qué dijo ese fallo? Que algunos no conocen y qué bueno que lo hagan desde este punto de vista para saber si efectivamente está siendo perseguido o no y si es inocente. El fallo dijo:
no conceder al mismo procesado la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión. Por eso es lo que tú señalabas, Sergio. Es que ya en el fallo se dijo que no hay que conceder la prisión domiciliaria. Y además que lo declaró como autor de las conductas punibles de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. ¿Qué dijo además? Condenar al doctor Andrés Felipe Arias Leiva, en consecuencia, a las penas principales de 209 meses y 8 días de prisión y multa equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos públicos por el mismo lapso de la pena principal y además a la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas dispuestas en el artículo 122 constitucional. Bueno, pero ellos están diciendo que es que él no cogió nada, pero la Corte lo condenó por peculado por apropiación. El que se apropia es el que coge, digo yo, ¿no? A no ser que yo me haya perdido de esa clase en la Facultad de Derecho. Es que fíjate que eso es lo que dice el presidente Uribe, es que él no cogió ni un solo peso y por lo tanto es inocente. ¿Cómo que no? El hecho de haber concedido todas esas gabelas que se le dio allá a los campesinos, entre comillas, ricos. Esos campesinos como Silvestre Dangond, por ejemplo, esos campesinitos pobrecitos, esos campesinitos... Como la reina. Como la reina, como Alvarito, ¿sí? Esos campesinitos. Se ha dicho cómo, por ejemplo, está beneficiando, entre comillas, a terceros que comienzan a aportar a la campaña antes o después del fallo, porque acuérdense que en ese momento estaba haciendo campaña para la presidencia de la República. Solamente quiero agregar lo siguiente dentro del mismo fallo. Absolver al doctor Andrés Felipe Arias Leiva de los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, ya los dije cuáles son, respecto del concurso homogéneo de punibles de peculado por apropiación en favor del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, IICA. Y finalmente, ¿quiénes son los magistrados? Oiga, es que son 9 magistrados. Uno de ellos se declaró impedido, el magistrado Eider Patiño Cabrera, pero los demás, la magistrada María del Rosario González Muñoz, ponente del fallo, Fernando Alberto Castro Caballero, José Luis Barceló Camacho, José Leonidas Busto Martínez, hoy en día en el cartel de La Toga, Eugenio Fernández Carlier, Gustavo Enrique Malo Fernández, hoy en día en el cartel de La Toga, Patricia Salazar Cuellar, Luis Guillermo Salazar Otero. O sea, magistrados de alta calidad. El hecho que hoy en día estén empapelados Leonidas Busto Martínez y Gustavo Enrique Malo Fernández en el cartel de La Toga, no quiere decir que en su momento, en este fallo, que ya hemos dicho que es un fallo del 16 de julio del 2014, no fueran magistrados de alto renombre. Y en aras de discusión, si sacamos a los dos, entonces los otros dos que son malos, son apátridas, son castrochavistas, persiguen a Uribe, persiguen al Centro Democrático. El castrochavismo. No. El único malo es malo. Bueno. Yo digo que el único malo es malo. Efectivamente, por lo que condenan a Arias, a Uribito, que le llamaban en su momento, pues simple y llanamente es porque coge la plata del Estado y se la entrega a sus amigos y a su jefe, porque es que la sola familia en el ubérrimo se llevó más de 3.500 millones de pesos para meterle el agua a la finca del ubérrimo. Mire, y ya para rematar, en fallo que se conoció en estos días, hace más o menos 3 días, pero en fallo del 11 de julio del 2019, del Consejo de Estado, de la sección segunda, subsección B, del magistrado ponente César Palomino Cortés, de Sandra Lisset Ibarra Vélez y de Carmelo Perdomo Cuéter, en un fallo de 109 páginas, repito, del 11 de julio del 2019, dejó en firme la decisión tomada por el Ministerio Público, comillas, en el comportamiento del ministro, porque el comportamiento del ministro, estamos hablando de Andrés Felipe Arias, se encuadró en las faltas disciplinarias gravísimas
y graves, reprochadas por el desconocimiento del ordenamiento jurídico, lo que conllevó al incumplimiento de los deberes funcionales que le competían como jefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, y con esa actuación dio un mal ejemplo a los ciudadanos y no cumplió con éxito el programa loable para los agricultores de agroingreso seguro. Es un fallo del tribunal ante la demanda presentada por Andrés Felipe Arias para que se revocara la decisión tomada por su amigo, el ex procurador de ese entonces, Ordóñez, y que hoy en día está en el partido prácticamente de Centro Democrático. Es decir, ya no puede hacer nada frente a este tema porque la misma Procuraduría, ahí en la intervención de este fallo, dice: la Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda en razón a que la actuación disciplinaria se adelantó ceñida a la Constitución y a la ley, se respetó los derechos al debido proceso y a la defensa, y la sanción impuesta al actor fue producto de las faltas reprochadas conforme a la apreciación probatoria. Creemos entonces, ya para finalizar, que no se puede entonces decir que es inocente. No se puede decir que es que hay una persecución política a Uribe, a su entorno que lo rodea y en general al Centro Democrático, ¿no? Hay una persecución judicial que es distinta. Ni siquiera persecución judicial. ¿Por qué? Porque es que están siendo investigados, es así de sencillo. Y ya muchos condenados. Yo creo que al final van a terminar cayendo, Jorgito. Sí, no, pero es que es injusto que hay campesinos que reciben 140.000 pesos. Seguramente campesinos que sí necesitaban unos recursos para desarrollar su parte agraria, su parte agrícola. Y estos otros zampones reciben miles de millones de pesos. Digámosles presuntos zampones para que no nos vayan a decir nada. Bueno, en próximo programa entonces analizaremos lo que es en sí la doble instancia con retroactividad. Sandra, por favor. ¿Nos fuimos? Así es, doctor. Se nos acabó Entre Líneas 9:30 AM del día de hoy, 7:56 de la mañana, pero si usted quiere volver a escuchar el programa Entre Líneas 9:30 AM, lo puede hacer ingresando a www.abogadosomm.com. Entre Líneas 9:30 AM es un programa de la organización Manzano y Manzano Abogados, y en 8 días volveremos con más temas de interés general. Hoy contamos con la presencia, como ustedes los escucharon, de nuestro director, doctor Marco Manzano, la participación del doctor Sergio Manzano Macías, nuestro profesor que siempre nos acompaña, Jorge Cortés, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que muchas gracias por estar con nosotros, y en la conducción quien les habla, Sandra Aristizábal. Feliz domingo para todos. Atención, Abogados Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados entre 1990 a 1996. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión, jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. La lucha del magisterio ha logrado un acuerdo con el gobierno para consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Significa incremento real y progresivo de recursos para educación, salud y saneamiento básico, con transporte, alimentación escolar e infraestructura. Por la educación pública de nuestros niños y jóvenes, vamos con FECODE. Acompáñenos el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 9:30 AM, el programa de la organización Manzano y Manzano.